¿Sabías que antes de Grecia y Roma ya existían civilizaciones avanzadas que construyeron palacios, desarrollaron lenguas únicas y dominaron rutas comerciales? Civilizaciones que la historia casi olvidó. Hatti, Lubios, Arzawa, nombres que suenan a ecos del pasado, pero que en su tiempo fueron reinos vibrantes, innovadores y estratégicos. En las tierras de la actual Turquía, estos pueblos dieron forma a una Anatolia que era mucho más que un puente entre Oriente y Occidente. Era el corazón palpitante de culturas que rivalizaban con Egipto y Mesopotamia. En este video descubrirás las hazañas, las guerras, los mitos y los misterios de estas civilizaciones perdidas. ¿Por qué desaparecieron? ¿Qué nos dejaron escondido bajo la tierra? Y lo más importante, ¿por qué casi nadie habla de ellos? Quédate hasta el final, porque la historia de Anatolia no se resume en los hititas. Es mucho más antigua, profunda y reveladora. En las colinas de Göbekli Tepe, en el sureste de Anatolia, se alza un misterio que desafía todo lo que creíamos saber sobre nuestros ancestros. Hace más de 11.000 años, cuando el resto del mundo apenas comenzaba a experimentar con la agricultura, los habitantes de esta región ya construían templos monumentales con pilares de piedra de hasta 6 metros de altura. No eran simples cazadores-recolectores como nos habían enseñado los libros de historia. Eran arquitectos, artistas y visionarios que transformaron la roca en arte sagrado, decorando cada pilar con relieves de animales salvajes, leones, serpientes, escorpiones y aves rapaces que parecen danzar eternamente en la piedra. Esta no era una hazaña aislada. A lo largo de milenios, Anatolia se convirtió en el laboratorio de la innovación humana. En Çatalhöyük, hace 9.000 años, nuestros ancestros crearon una de las primeras ciudades del mundo, donde más de 8.000 personas vivían en casas de adobe conectadas entre sí como un gigantesco panal. No había calles. La gente entraba a sus hogares por escaleras que bajaban desde los tejados. Las paredes estaban decoradas con murales que mostraban escenas de caza, mapas primitivos y figuras humanas danzando alrededor de un volcán en erupción. Era una sociedad sorprendentemente igualitaria, donde no se han encontrado palacios ni tumbas de élite, solo evidencia de una comunidad que trabajaba, creaba y soñaba junta. La revolución tecnológica siguió su curso imparable. En Çatalhöyük y Aşilar, los antiguos anatolios dominaron el arte de trabajar la obsidiana, ese vidrio volcánico negro que cortaba mejor que cualquier metal de la época. Crearon las primeras herramientas de precisión, navajas tan afiladas que los cirujanos modernos las envidiarían. Pero su genio no se detuvo ahí. Fueron pioneros en la metalurgia, descubriendo cómo extraer y fundir el cobre miles de años antes que sus contemporáneos. En Sanasán desarrollaron técnicas de alfarería tan sofisticadas que sus vasijas rivalizaban en belleza con las obras maestras de civilizaciones posteriores. Cada generación construía sobre los logros de la anterior, creando una cadena ininterrumpida de innovación que se extendía desde las montañas del Tauro hasta las costas del Mar Negro. Los ríos Kızılırmak y Sakarya se convirtieron en arterias de comunicación que transportaban no solo bienes, sino ideas, técnicas y sueños. Las rutas comerciales primitivas conectaron Anatolia con Mesopotamia, el Cáucaso y el Levante, convirtiendo la región en el corazón palpitante de un mundo en constante transformación. Cuando el tercer milenio antes de Cristo llegó a su fin, Anatolia ya no era solo una tierra de innovadores aislados, era el escenario perfecto para el nacimiento de algo más grande, los primeros reinos verdaderos. Las pequeñas aldeas habían crecido hasta convertirse en ciudades fortificadas. Los jefes tribales se habían transformado en reyes y las antiguas tradiciones se habían cristalizado en culturas distintivas.
El escenario estaba listo para que tres pueblos extraordinarios tomaran el protagonismo de la historia: los misteriosos Hatis, los ambiciosos Luvios y los orgullosos Arzaguas. Pero antes de que estos reinos pudieran escribir sus nombres en la eternidad, la tierra que los vio nacer ya había sido moldeada por 8000 años de genio humano. Imagina por un momento que puedes volar sobre Anatolia como un águila dorada, contemplando desde las alturas esta península que se extiende como un puente natural entre Europa, Asia y África. Lo que verías no sería solo tierra y montañas, sino el escenario geográfico más estratégico del mundo antiguo. Al norte, las aguas oscuras del Mar Negro reflejan las montañas pónticas. Al sur, el Mediterráneo besa las cumbres nevadas del Tauro. Al oeste, el Egeo acaricia costas donde algún día nacerían leyendas. Y al este, las mesetas se extienden hacia las tierras altas de Armenia y las llanuras de Mesopotamia. Era, literalmente, el centro del mundo conocido. Pero la geografía de Anatolia no era solo una cuestión de ubicación. Era un regalo de la naturaleza diseñado para crear civilizaciones. Los ríos Kızılırmak, el antiguo Halis, y Sakarya dibujaban curvas serpenteantes a través de valles fértiles, proporcionando agua dulce y suelo rico para la agricultura. Las montañas no eran barreras insuperables, sino fortalezas naturales que protegían a los pueblos, mientras que sus pases montañosos permitían el comercio controlado. Los bosques de cedro y pino proporcionaban madera preciosa para construcción y navegación, mientras que las montañas escondían tesoros minerales: cobre, plata, hierro y la obsidiana volcánica más fina del mundo antiguo. Durante la Edad del Bronce, entre el tercer y segundo milenio antes de Cristo, esta región se transformó en un mosaico de culturas vibrantes. No era un imperio unificado, sino un tapiz complejo de ciudades-estado, reinos y confederaciones que competían, comerciaban y se influenciaban mutuamente. Cada valle principal desarrolló su propia identidad cultural, pero todos compartían algo fundamental: la comprensión de que quien controlara Anatolia controlaría las rutas comerciales más importantes del mundo conocido. Por aquí pasaba el estaño de las lejanas tierras del norte, el lapislázuli de Afganistán, el incienso de Arabia y las especias de la India. Las ciudades crecieron donde las rutas comerciales se cruzaban con los recursos naturales. Kültepe se convirtió en el corazón del comercio asirio, donde mercaderes de Mesopotamia establecieron sus oficinas comerciales y revolucionaron las técnicas contables. Alaka Hoyuk florecía como centro metalúrgico, donde artesanos creaban obras maestras en bronce que rivalizaban con cualquier cosa producida en Sumeria o Egipto. Beise Sultan controlaba las rutas hacia el oeste, mientras que Asem Hoyuk dominaba los caminos hacia el sur. Cada una de estas ciudades era como una perla en un collar, conectadas por caminos que habían sido transitados durante milenios. Pero fue en este contexto de prosperidad y competencia donde nacieron los protagonistas de nuestra historia. Los Hatis controlaban el corazón de Anatolia desde sus fortalezas en el gran arco del Kızılırmak. Los Luvios se extendían por el sur y el oeste, aprovechando tanto las rutas terrestres como las marítimas. Los Arzaguas dominaban las costas occidentales, mirando hacia el Egeo con ambiciones que llegarían hasta las puertas de Troya. Cuando estos tres pueblos llegaron a la madurez política y cultural, Anatolia no era simplemente una región geográfica, era el laboratorio donde se estaban escribiendo las reglas del poder, la diplomacia y la guerra que definirían la Edad del Bronce. El escenario estaba listo para una época dorada que duraría más de 1000 años, hasta que los misteriosos pueblos del mar cambiaran para siempre el destino del mundo mediterráneo. En el año 1906,
el arqueólogo alemán Hugo Winkler hizo un descubrimiento que cambiaría para siempre nuestra comprensión del mundo antiguo. Mientras excavaba entre las ruinas de lo que creía era simplemente otra ciudad antigua en Boğazkale, Turquía, se topó con un archivo real que contenía miles de tablillas cuneiformes. Pero había algo extraño en estos documentos. Mencionaban repetidamente una civilización anterior, un pueblo que había construido esta magnífica ciudad siglos antes de que los hititas la convirtieran en su capital. Los textos hablaban de los Hatili, los Hatis, como los verdaderos fundadores de Hattusa. Hugo Winkler acababa de redescubrir una civilización perdida que había sido borrada de la memoria colectiva durante más de 3000 años. Los Hatis no eran recién llegados a Anatolia. Eran tan antiguos como la propia tierra que habitaban. Desde el sexto milenio antes de Cristo habían construido sus hogares en los valles y colinas que abrazaba el gran arco del río Kızılırmak. Mientras otros pueblos aún vivían como nómadas o en pequeñas aldeas, los Hatis ya soñaban en grande. Alrededor del 2500 a.C., fundaron Hattusa en una ubicación que demostraba su genio estratégico, un promontorio rocoso que dominaba las rutas comerciales más importantes de Anatolia Central, rodeado de muros naturales de piedra que hacían la ciudad prácticamente inexpugnable. Pero los Hatis eran mucho más que brillantes urbanistas. Eran los maestros de una cultura rica y compleja que florecía en la intersección entre lo práctico y lo sagrado. Hablaban una lengua fascinante que no se parecía a ninguna otra conocida en el mundo antiguo. Algunos lingüistas modernos sugieren que podría estar relacionada con las lenguas del Cáucaso, como el circasiano. No desarrollaron su propio sistema de escritura, pero fueron lo suficientemente pragmáticos como para adoptar la escritura cuneiforme de Mesopotamia cuando el comercio lo requería. Sus comerciantes llevaban caravanas cargadas de madera de cedro hacia el sur, llegando hasta Sumeria, donde sus productos eran tan valorados que aparecen mencionados en textos sumerios del 2700 a.C. Su segunda gran ciudad, Purushanda, rivalizaba con Hattusa en importancia y quizás la superaba en riqueza. Los arqueólogos aún debaten su ubicación exacta. Podría estar enterrada bajo Asemoyuk o cerca de la moderna Konya, pero los textos antiguos la describen como una metrópoli comercial donde se cruzaban las rutas que conectaban Anatolia con Siria y Mesopotamia. Era en Purushanda donde los Hatis mostraban su lado más cosmopolita, acogiendo a mercaderes asirios que establecieron sus karums, oficinas comerciales, y transformaron la ciudad en un centro financiero tan sofisticado que utilizaba sistemas de crédito y contratos comerciales que no desentonarían en un banco moderno. El mundo de los Hatis llegó a su fin de manera dramática, pero su legado perduró de formas que ellos nunca pudieron imaginar. En el siglo XVIII a.C., un rey ambicioso llamado Anita, proveniente de la ciudad de Kusara, decidió que Hattusa era demasiado poderosa para permanecer independiente. Según sus propias palabras grabadas en piedra, conquistó la ciudad en una campaña militar feroz. La saqueó completamente y luego hizo algo que nos dice mucho sobre el poder simbólico de Hattusa. La maldijo, declarando que cualquiera que intentara reconstruirla sería abandonado por los dioses. Irónicamente, sería un descendiente de los propios hititas, Hattusili I, quien rompería esta maldición un siglo después y convertiría las ruinas de la ciudad Hatti en el corazón de un imperio que duraría 500 años. Los Hattis habían desaparecido como pueblo independiente, pero su genio arquitectónico, su sabiduría comercial y especialmente sus dioses y rituales religiosos se filtraron tan profundamente en la cultura hitita que es imposible entender una sin la otra. Cuando el gran rey hitita Mursili II enfrentó una crisis que amenazaba con destruir su reino,
una peste devastadora que había matado a su padre y devastado sus tierras durante décadas, no recurrió a los dioses de sus ancestros indoeuropeos. En cambio, se dirigió hacia el sur, hacia las montañas sagradas del Tauro, y realizó rituales según las tradiciones de un pueblo que su bisabuelo había conquistado, los Hatis. ¿Cómo era posible que los conquistadores hititas dependieran espiritualmente de los conquistados? La respuesta nos lleva al corazón de una de las tradiciones religiosas más profundas y misteriosas del mundo antiguo. Los Hatis no veían el mundo como nosotros lo vemos hoy. Para ellos, cada montaña, cada río, cada bosque estaba vivo, pulsando con una energía divina que podía ser amiga o enemiga dependiendo de cómo los humanos se relacionaran con ella. Su panteón no era una colección abstracta de dioses olímpicos, sino una familia extendida de espíritus que vivían literalmente en el paisaje anatolio. La gran diosa madre, conocida como Hanahana, abuela en Hati, era la tierra misma, fértil, generosa, pero también terrible cuando se enojaba. Su esposo, el dios de la tormenta, rugía desde las nubes que se formaban sobre las montañas del Tauro, trayendo tanto la lluvia que nutría los cultivos como los rayos que podían destruir ciudades enteras. Pero los Hatis habían desarrollado algo más sofisticado que un simple animismo primitivo. Habían creado un sistema ritual complejo que funcionaba como una tecnología espiritual para mantener el equilibrio entre el mundo humano y el mundo divino. Sus festivales seguían el ritmo de las estaciones con una precisión que hubiera impresionado a los astrónomos babilónicos. El festival de primavera, el Purulli, era una celebración épica que duraba semanas, donde toda la comunidad participaba en rituales de purificación, danzas sagradas y banquetes comunales que renovaban simbólicamente el mundo para un nuevo año agrícola. Durante estos festivales, las barreras entre humanos y dioses se disolvían. Los participantes se convertían temporalmente en las fuerzas divinas que representaban. Sus templos no eran simplemente edificios para el culto, sino interfaces cuidadosamente diseñadas entre el mundo visible e invisible. Los arqueólogos han descubierto que los templos Hatis estaban orientados según principios astronómicos específicos, sus entradas alineadas con los puntos donde el sol salía en fechas sagradas. Dentro de estos espacios sagrados, sacerdotes y sacerdotisas realizaban rituales que combinaban teatro, música, danza y lo que podríamos llamar psicología aplicada. Tenían rituales específicos para cada crisis: sequías, epidemias, guerras, problemas de fertilidad, conflictos familiares. No era superstición primitiva, sino una tecnología social sofisticada para manejar el estrés colectivo y mantener la cohesión comunitaria. Lo más extraordinario de la religión Hati era su capacidad de adaptación y supervivencia. Cuando los hititas conquistaron sus territorios, algo inesperado sucedió. En lugar de imponer completamente sus propios dioses indoeuropeos, los hititas quedaron fascinados por la profundidad y efectividad de los rituales Hatis. Gradualmente, los dioses Hatis no solo fueron adoptados, sino que se convirtieron en el corazón del panteón hitita. Hanahana se fusionó con otras diosas madre para convertirse en Epat, la reina de los dioses hititas. Los rituales Hatis se volvieron tan esenciales para el estado hitita que cuando enfrentaban crisis nacionales, como la peste que atormentó a Mursili II, recurrían automáticamente a las antiguas ceremonias Hatis para restaurar el favor divino. Era como si los Hatis hubieran logrado una conquista espiritual inversa. Sus cuerpos habían sido derrotados, pero sus almas habían capturado a sus conquistadores. Esta influencia religiosa Hati se extendería a través de los hititas hacia otras culturas de Anatolia y el Mediterráneo oriental, convirtiendo las tradiciones espirituales de este pueblo perdido
en una de las fuerzas religiosas más duraderas del mundo antiguo. Alrededor del año 2300 a.C., las llanuras de Anatolia fueron testigos de una transformación que cambiaría para siempre el destino de la región. Desde las estepas del norte llegaron oleadas de pueblos que hablaban una lengua que nunca antes se había escuchado en estas tierras. Una rama del gran árbol lingüístico indoeuropeo que daría origen no solo al luvio, sino también al hitita, al griego y miles de años después, a la mayoría de las lenguas europeas modernas. Pero estos no eran conquistadores violentos que arrasaban todo a su paso. Los luvios, como la historia los conocería, eran algo mucho más sutil y poderoso. Eran adaptadores geniales, capaces de absorber lo mejor de cada cultura que encontraban y transformarlo en algo completamente nuevo. Su llegada no fue un evento único, sino un proceso gradual que se extendió a lo largo de siglos. Las primeras familias luvias probablemente se establecieron en la planicie de Konya, esa vasta meseta en el corazón de Anatolia, donde el paisaje se extiende hasta el horizonte como un mar de hierba dorada. Desde allí, generación tras generación, se expandieron hacia el sur hasta las costas mediterráneas de Cilicia, hacia el oeste hasta las riberas del Egeo y hacia el este hasta tocar las fronteras de Mesopotamia. No conquistaban territorios, los colonizaban, los poblaban, los transformaban. Para el 2000 a.C., el luvio se había convertido en la lengua más hablada de Anatolia, más extendida incluso que el hitita en los territorios que supuestamente controlaba el imperio hitita. Los luvios tenían un talento especial para crear síntesis culturales extraordinarias. Su reino más famoso, Kisuwatna, en la región de Cilicia, era un ejemplo perfecto de esta habilidad. Establecida en una región donde las montañas del Tauro descienden hacia las llanuras costeras del Mediterráneo, Kisuwatna se convirtió en un laboratorio cultural donde las tradiciones luvias se mezclaron con las influencias hurritas que llegaban desde el este. Su capital, Kumani, no era solo una ciudad próspera gracias a sus minas de plata y sus fértiles campos agrícolas. Era un centro religioso tan importante que atraía peregrinos desde todo el cercano oriente. Aquí se desarrolló el culto a la diosa Hepat, una deidad que combinaba elementos de la gran diosa madre Hati con tradiciones religiosas hurritas, creando una síntesis espiritual que conquistaría el corazón del mundo hitita. La influencia luvia en el imperio hitita era tan profunda que resulta difícil determinar dónde terminaba lo hitita y dónde comenzaba lo luvio. Esto se debía en gran parte a figuras extraordinarias como Puduhepa, una princesa de Kisuwatna que se convirtió en una de las reinas más poderosas del mundo antiguo. Cuando se casó con el rey hitita Hattusili III alrededor del 1246 a.C., no lo hizo como una consorte decorativa, sino como una líder política y religiosa por derecho propio. Puduhepa transformó la corte hitita desde adentro, introduciendo rituales luvios hurritas que se volvieron fundamentales para el funcionamiento del Estado. Era tan respetada que correspondía directamente con otros grandes gobernantes de la época, incluyendo al faraón egipcio Ramsés II, y sus cartas diplomáticas demuestran una sofisticación política que rivaliza con la de cualquier estadista moderno. La verdadera genialidad de los luvios residía en su capacidad para ser simultáneamente locales y cosmopolitas. Mientras mantenían sus tradiciones culturales distintivas, su lengua, sus sistemas de escritura jeroglífica, sus tradiciones religiosas, también eran extraordinariamente hábiles para adaptarse y prosperar dentro de estructuras políticas más grandes. Cuando el imperio hitita entró en crisis durante el siglo XII a.C., fueron los príncipes luvios quienes mantuvieron viva la tradición política anatolia.
estableciendo los reinos neohititas que sobrevivieron hasta el siglo VIII a.C. Su lengua se convirtió en la lengua franca del comercio en gran parte de Anatolia y el norte de Siria. Sus tradiciones artísticas influenciaron el desarrollo del arte griego arcaico. Sus sistemas religiosos se filtraron hacia el oeste, llegando hasta las islas del Egeo. Los luvios no solo sobrevivieron a la caída del mundo de la Edad del Bronce, en muchos sentidos se convirtieron en los arquitectos culturales del mundo que vino después. Eran maestros no solo de Anatolia, sino del arte de la adaptación cultural, una habilidad que les permitió influir en el desarrollo de las civilizaciones mediterráneas durante más de 1000 años, después de que su época dorada hubiera llegado a su fin. En el archivo real de Hattusa, entre miles de tablillas cuneiformes que documentan la correspondencia diplomática del imperio hitita, se encuentra una carta que cambió para siempre nuestra comprensión del mundo antiguo. Fechada alrededor del 1400 a.C., el documento registra una queja del rey hitita Tudhaliya II sobre un problema que lo tenía completamente exasperado. Donde quiera que mirara hacia el sur y el oeste de su reino, se encontraba con reinos que hablaban luvio, practicaban tradiciones luvias y, lo más frustrante de todo, actuaban con una independencia que desafiaba constantemente su autoridad imperial. No se trataba de un solo reino rebelde, sino de toda una constelación de estados luvios que había transformado la mitad sur de Anatolia en lo que los historiadores modernos llaman el mundo luvio. El más poderoso de estos reinos era Tarhuntasha, un estado que controlaba las fértiles llanuras del sur de Anatolia desde su capital en algún lugar de la moderna región de Konya. Su nombre derivaba de Tarhunt, el dios luvio de la tormenta, y esta no era una elección casual. Tarhuntasha se había convertido en el centro de un culto religioso que atraía peregrinos desde todo el mundo luvio, un santuario donde los sacerdotes realizaban rituales tan poderosos que incluso los reyes hititas acudían en busca de oráculos divinos. Pero Tarhuntasha era mucho más que un centro religioso. Era una potencia económica que controlaba las rutas comerciales que conectaban Anatolia con Siria y Mesopotamia. Sus mercaderes comerciaban con productos que iban desde la plata de las minas del Tauro hasta los textiles de lana más finos de Anatolia, creando una riqueza que rivalizaba con la de los grandes centros comerciales de Mesopotamia. Hacia el suroeste, en las montañas escarpadas de lo que hoy es la Turquía mediterránea, florecían los principados de Lucca, un pueblo que los egipcios y hititas conocían muy bien, aunque no siempre por razones pacíficas. Los Lucca, ancestros de los licios históricos, habían convertido sus montañas en fortalezas prácticamente inexpugnables desde donde controlaban tanto las rutas terrestres como las marítimas. Eran famosos en todo el Mediterráneo oriental como navegantes audaces y en ocasiones como piratas temibles. Los textos egipcios los mencionan como parte de los pueblos del mar que atacaron Egipto durante el reinado de Ramsés II, pero esta imagen de saqueadores oculta una realidad más compleja. Los Lucca habían desarrollado una cultura marítima sofisticada que combinaba la navegación, el comercio y la guerra naval de una manera que no se volvería a ver hasta la época de los fenicios. En las costas de Panfilia, otros reinos luvios habían desarrollado una especialización diferente, pero igualmente impresionante. Habían sido pioneros en la construcción de puertos artificiales, creando instalaciones portuarias que permitían a los barcos anclar de manera segura incluso durante las tormentas invernales del Mediterráneo. Estos puertos no eran simplemente muelles donde los barcos cargaban y descargaban mercancías. Eran complejos centros logísticos que incluían almacenes, talleres de reparación naval, oficinas de cambistas y hasta templos dedicados a las deidades marítimas. El comercio marítimo luvio llegaba hasta Chipre,
donde han sido encontradas inscripciones en luvio jeroglífico que sugieren la existencia de colonias comerciales permanentes. Chipre, rica en cobre, se había convertido en una pieza clave del mundo económico luvio, proporcionando el metal esencial para la producción de bronce. Pero quizás el aspecto más fascinante de estos reinos luvios era su sistema de escritura jeroglífica, completamente diferente del cuneiforme utilizado por hititas y mesopotamios. Los jeroglíficos luvios eran un sistema de escritura pictográfica que había evolucionado independientemente, probablemente inspirado por los jeroglíficos egipcios, pero adaptado perfectamente a las necesidades de la lengua luviua. Estos símbolos no solo decoraban monumentos reales y templos, se utilizaban en sellos personales, documentos comerciales y hasta en inscripciones funerarias. La escritura jeroglífica luviúa representaba algo más que una tecnología de comunicación. Era una declaración de identidad cultural, una forma de afirmar que el mundo luvio tenía sus propias tradiciones intelectuales y artísticas que no dependían de las influencias externas. Cuando los reinos neo-hititas surgieron después del colapso del imperio hitita, fueron estos jeroglíficos luvios los que preservaron la memoria de la grandeza anatolia, manteniéndola viva en inscripciones monumentales que desafiaron al tiempo durante más de 2000 años, hasta que los eruditos modernos finalmente lograron descifrar su significado en el siglo XX. En el año 1887, una campesina egipcia que excavaba en busca de sebak, fertilizante natural, en las ruinas de Amarna, hizo un descubrimiento que revolucionaría nuestra comprensión de la diplomacia internacional del siglo XIV a.C. Entre los escombros de lo que había sido el palacio del faraón herético Akenatón, encontró cientos de tablillas cuneiformes que contenían la correspondencia diplomática del imperio egipcio. Pero entre las cartas esperadas de Babilonia, Asiria y Mitanni, los arqueólogos se sorprendieron al encontrar correspondencia con un reino que hasta entonces era apenas conocido por las fuentes hititas, Arsagua. No solo eso, sino que el rey de Arsagua, Tarundaradus, escribía al faraón como un igual, proponiendo alianzas matrimoniales y tratados comerciales que ponían a su reino al mismo nivel que las grandes potencias de la época. Arsagua no era simplemente otro pequeño reino anatolio. Era el corazón de una confederación que controlaba prácticamente todo el sudoeste de Anatolia, desde las montañas del interior hasta las costas del Egeo. Su capital, Apasas, estaba ubicada en lo que los arqueólogos modernos creen que era el sitio de la futura Éfeso, una de las ciudades más importantes del mundo antiguo. Pero Apasas no era solo un centro administrativo, era una metrópoli cosmopolita que rivalizaba con cualquier ciudad de Mesopotamia o Egipto. Los restos arqueológicos sugieren una ciudad planificada con sistemas de drenaje sofisticados, barrios residenciales diferenciados por clases sociales y un complejo palaciego que cubría varias hectáreas. El palacio no era solo la residencia real, sino el centro de una burocracia compleja que administraba un territorio que se extendía por cientos de kilómetros. La estructura política de Arsagua era única en el mundo de la Edad del Bronce. En lugar de ser un reino centralizado como Egipto o Babilonia, Arsagua funcionaba como una confederación de reinos semi-independientes unidos bajo la autoridad suprema del rey de Apasas. Esta confederación incluía reinos como Mira, que controlaba las rutas comerciales hacia el interior, Seja Riverland, que dominaba los valles fluviales del norte, y el misterioso Wilusa, que muchos arqueólogos identifican con la Troya homérica. Cada uno de estos reinos mantenía su propia identidad cultural y administrativa, pero todos reconocían la supremacía de Arsagua en asuntos militares y diplomáticos.
Era un sistema político sorprendentemente moderno que anticipaba en más de 2 milenios las confederaciones y federaciones que caracterizan el mundo político contemporáneo. El poder de Arsagua se basaba en una combinación de factores geográficos, económicos y militares que los hacía prácticamente invencibles en su propio territorio. Geográficamente, controlaban las rutas comerciales más importantes entre Anatolia y el mundo egeo, incluyendo los puertos donde se embarcaban los productos anatolios hacia Grecia, Creta y las islas del Egeo. Económicamente, sus territorios incluían algunas de las tierras agrícolas más fértiles de Anatolia Occidental, además de bosques que proporcionaban la madera necesaria para la construcción naval. Militarmente, habían desarrollado una táctica de guerra que combinaba la infantería pesada tradicional con unidades de arqueros móviles y, lo más importante, una caballería ligera que podía hostigar a los ejércitos enemigos en terreno montañoso, donde los pesados carros de guerra hititas eran prácticamente inútiles. Pero el elemento más distintivo de la cultura de Arsagua era su devoción al dios Tarhun, el señor de la tormenta aluvio. A diferencia de otros reinos donde la religión era principalmente una cuestión de ritual estatal, en Arsagua el culto a Tarhun había desarrollado características que lo convertían en algo parecido a una religión nacional. Los reyes de Arsagua no solo eran gobernantes políticos, eran considerados representantes terrestres de Tarhun, investidos con poderes divinos que legitimaban su autoridad sobre toda la confederación. Este aspecto religioso de la realeza Arsagua era tan poderoso que sobrevivió a la conquista hitita e influyó en el desarrollo de las tradiciones religiosas de toda Anatolia Occidental. Cuando Mursili II finalmente conquistó Arsagua alrededor del 1326 a.C., después de una serie de campañas militares que duraron varios años, no pudo simplemente anexar el territorio como había hecho con otros reinos. El legado cultural y religioso de Arsagua era tan fuerte que los hititas se vieron obligados a gobernar la región a través de príncipes locales que mantenían muchas de las tradiciones arsaguianas. Incluso después de su conquista, Arsagua siguió siendo diferente, manteniendo una identidad cultural que influiría en el desarrollo de las civilizaciones posteriores de Anatolia Occidental hasta la llegada de los griegos. Era un reino que había logrado algo extraordinario: convertir la resistencia cultural en una forma de victoria que trascendía la derrota militar. En 1998, el mundo de la arqueología se estremeció con un anuncio que parecía demasiado extraordinario para ser verdad. El arqueólogo suizo Manfred Korfmann, después de décadas de excavaciones en Hisarlik, la colina que tradicionalmente se identifica con la Troya homérica, declaró que había encontrado evidencia de que este sitio era mucho más grande y más importante de lo que se había creído. Pero la verdadera sorpresa no vino de los hallazgos arqueológicos, sino de un descubrimiento realizado décadas antes en los archivos de Hattusa. Entre las tablillas cuneiformes del archivo real hitita, los especialistas habían identificado referencias repetidas a un reino llamado Wilusa y a su capital, Wilios. La similitud fonética era asombrosa. Wilusa podría ser la forma hitita de Wilios, que a su vez podría ser el ancestro del griego Ilios, el nombre alternativo de Troya en los poemas homéricos. La evidencia textual era aún más fascinante que las similitudes lingüísticas. Las tablillas hititas describían a Wilusa como un reino importante en el noroeste de Anatolia, exactamente donde la tradición griega ubicaba a Troya. Más específicamente, los textos mencionaban que Wilusa controlaba los Dardanelos, el estrecho crucial que conecta el Mar Negro con el Egeo, precisamente la ubicación estratégica que habría hecho de Troya una ciudad tan importante para controlar el comercio entre Europa y Asia.
Pero las tablillas revelaban algo aún más intrigante. Wilusa no era un reino independiente, sino un estado vasallo de Arzawa, lo que significaba que la legendaria Troya podría haber sido parte de la confederación Luviua que desafió al imperio hitita. El documento más extraordinario de todos era el llamado Tratado de Alaksandu, fechado alrededor del 1280 a.C., durante el reinado del rey hitita Muwatalli II. Este tratado establecía una alianza defensiva entre el imperio hitita y Wilusa, representada por su rey Alaksandu, un nombre que los lingüistas han conectado con el París Alejandro de la tradición homérica. El tratado no solo confirmaba la importancia estratégica de Wilusa, sino que revelaba detalles fascinantes sobre su estructura política y social. Wilusa aparecía como un reino próspero, con una población diversa que incluía no solo luvios, sino también griegos micénicos, tracios e incluso algunos hititas. Era, literalmente, una ciudad cosmopolita donde se cruzaban las culturas de Europa y Asia. Los arqueólogos que trabajaban en Hisarlik comenzaron a encontrar evidencia material que respaldaba esta identificación. La ciudad que emergía de las excavaciones era mucho más grande de lo que sugerían las descripciones homéricas. Tenía una ciudad baja que se extendía por más de 200 hectáreas, convirtiéndola en una de las ciudades más grandes de la Edad del Bronce tardía. Pero lo más importante era que la cronología arqueológica coincidía perfectamente con la cronología histórica. La ciudad había sido destruida y reconstruida varias veces durante los siglos XIII y XII a.C., en exactamente el período cuando los textos hititas documentan conflictos en la región de Wilusa. Una de estas destrucciones, fechada alrededor del 1180 a.C., coincidía sorprendentemente con la fecha tradicional de la Guerra de Troya, según los cronógrafos griegos antiguos. Sin embargo, la Wilusa Troya histórica era muy diferente de la ciudad descrita en los poemas homéricos. En lugar de ser un reino griego micénico, era fundamentalmente un estado luvio con fuertes conexiones culturales con el resto de Anatolia. Su religión estaba centrada en el culto a Apaligunas, una deidad que los eruditos identifican con Apolo, pero que en su forma luviua era más bien un dios de la peste y la curación. Su arquitectura seguía patrones anatolios, no griegos. Su sistema político era típicamente luvio, con un rey que gobernaba a través de una red de nobles locales y funcionarios especializados. Lo que esto significa es que si Wilusa era realmente Troya, entonces la guerra de Troya no fue un conflicto entre griegos y troyanos, sino entre micénicos griegos y luvios anatolios. Los troyanos de Homero habrían sido en realidad luvios, que hablaban una lengua relacionada con el hitita, adoraban dioses anatolios y formaban parte del mundo cultural que había dominado Anatolia durante más de 1000 años. La Guerra de Troya, el conflicto más famoso de la literatura occidental, habría sido en realidad uno de los últimos episodios de la lucha entre el mundo egeo y el mundo anatolio, entre la civilización micénica en declive y los reinos luvios que representaban la última resistencia del orden de la Edad del Bronce, antes de que todo se derrumbara con la llegada de los misteriosos pueblos del mar. Imagine por un momento que pudiera caminar por las calles de Hattusa en una mañana de primavera del año 1400 a.C. Lo primero que llamaría su atención no serían los monumentos reales o los templos imponentes, sino los sonidos, olores y colores de una ciudad viva y bulliciosa. Desde las primeras horas del amanecer, las calles se llenarían con el rumor de miles de personas comenzando su día. El crujir de las ruedas de los carros cargados de cereal que llegaban desde los campos cercanos. El martilleo de los herreros trabajando el bronce en sus talleres.
el canto de los vendedores ambulantes ofreciendo pan recién horneado, queso de cabra y cerveza de cebada. Esta no era una sociedad primitiva, sino una civilización urbana sofisticada, donde la vida cotidiana seguía ritmos complejos que habían evolucionado durante siglos. La estructura social de los reinos anatolios era más fluida y compleja de lo que sugieren los estereotipos sobre las sociedades de la Edad del Bronce. En la cúspide de la pirámide social estaba el rey y su familia, pero debajo de la élite real existía una clase media próspera que incluía comerciantes, artesanos especializados, sacerdotes, escribas y funcionarios administrativos. Estos no eran simplemente sirvientes de la aristocracia, sino profesionales independientes que habían acumulado riqueza y prestigio propio. Un comerciante lubio exitoso podía permitirse una casa de 2 pisos con patio interior, sirvientes y hasta esclavos. Sus esposas no estaban confinadas al hogar como en otras culturas contemporáneas. Participaban activamente en los negocios familiares, manejaban las finanzas domésticas y en algunos casos dirigían sus propias empresas comerciales. Los archivos de Kültepe han preservado contratos comerciales firmados por mujeres anatolias que comerciaban con productos que iban desde textiles hasta metales preciosos. La vida familiar en los reinos anatolios estaba gobernada por tradiciones que equilibraban la autoridad patriarcal con derechos significativos para las mujeres. El matrimonio era típicamente una alianza entre familias, pero las mujeres mantenían control sobre sus propiedades personales y podían iniciar procedimientos de divorcio bajo ciertas circunstancias. Los niños eran valorados tanto por su contribución económica futura como por su papel en la continuidad familiar. La educación era una prioridad, especialmente para las familias de clase media. Los niños varones aprendían el oficio de sus padres desde temprana edad, pero también recibían instrucción básica en escritura y matemáticas. Las niñas, además de aprender las habilidades domésticas tradicionales, a menudo eran educadas en música, danza y ritual religioso. Algunas llegaban a convertirse en sacerdotisas profesionales que gozaban de alto prestigio social y considerable independencia económica. La economía de estos reinos era sorprendentemente diversificada y sofisticada. La agricultura seguía siendo la base de la riqueza, pero había evolucionado mucho más allá de la simple agricultura de subsistencia. Los anatolios habían desarrollado técnicas de irrigación que permitían cultivos múltiples por año, sistemas de rotación de cultivos que mantenían la fertilidad del suelo y técnicas de almacenamiento que les permitían acumular excedentes para el comercio. Los artesanos habían alcanzado niveles de especialización que rivalizaban con cualquier cosa producida en Mesopotamia o Egipto. Los metalúrgicos anatolios eran especialmente famosos por su habilidad para trabajar el bronce, creando no solo herramientas y armas, sino también objetos de arte de una belleza extraordinaria. Los textiles anatolios, especialmente los de lana, eran tan apreciados que se exportaban hasta Mesopotamia y Egipto, donde eran considerados artículos de lujo. Pero quizás el aspecto más distintivo de la vida cotidiana en los reinos anatolios era la relación íntima que mantenían con sus dioses y el mundo natural. Esta no era una religión abstracta practicada solo en templos, sino una espiritualidad vivida que permeaba cada aspecto de la vida diaria. Cada hogar tenía su altar doméstico donde se realizaban rituales diarios para asegurar la protección de la familia. Cada oficio tenía sus propias deidades patronas que debían ser honradas con ceremonias específicas. Los campesinos realizaban rituales estacionales para asegurar buenas cosechas. Los comerciantes hacían ofrendas antes de emprender viajes largos, y las mujeres embarazadas participaban en ceremonias complejas para asegurar partos seguros.
Los festivales religiosos no eran simplemente eventos ceremoniales, sino celebraciones comunitarias que servían como puntos de encuentro social, ferias comerciales y ocasiones para el intercambio cultural. Durante estos festivales, las barreras sociales se relajaban temporalmente. Nobles y plebeyos participaban juntos en danzas rituales, comerciantes de diferentes reinos establecían contactos comerciales y las familias renovaban sus lazos con sus comunidades. Era una sociedad que había logrado algo extraordinario: combinar la complejidad urbana con la cohesión comunitaria, creando una forma de vida que era tanto sofisticada como humana, tanto próspera como espiritualmente satisfactoria. En el año 1595 a.C., algo extraordinario sucedió en las ruinas humeantes de Babilonia. El gran rey hitita Mursiliprimei, después de completar una audaz campaña militar que lo había llevado a 1500 kilómetros de su capital, contemplaba la ciudad más poderosa de Mesopotamia, reducida a cenizas bajo sus pies. Pero este triunfo militar, que convertía a los hititas en la potencia dominante del cercano Oriente, había sido posible solo porque 3 siglos antes, sus antepasados habían aprendido algo crucial de los pueblos que habían conquistado en Anatolia. Los jatis les habían enseñado el arte de la guerra de asedio, los luvios les habían mostrado las rutas comerciales que financiarían sus ejércitos, y los confederados de Arzawa les habían demostrado cómo una red de alianzas podía multiplicar el poder militar más allá de lo que sugería el tamaño de un reino individual. La verdadera historia de Anatolia en la Edad del Bronce no es la historia de pueblos aislados que se desarrollaron independientemente, sino la épica de una interacción cultural constante que transformó a todos los participantes. Cuando los hititas llegaron a Anatolia alrededor del 1700 a.C., no encontraron un vacío cultural que pudieran llenar con sus propias tradiciones indoeuropeas. Encontraron un mosaico de civilizaciones maduras que habían estado interactuando, comerciando, luchando y aprendiendo unas de otras durante más de 1000 años. Los jatis habían desarrollado técnicas de metalurgia que los hititas adoptaron inmediatamente. Los luvios habían creado redes comerciales que conectaban Anatolia con el mundo mediterráneo. Los arzawas habían perfeccionado sistemas de alianzas políticas que permitían a reinos pequeños desafiar a imperios grandes. El genio de los hititas no residía en su superioridad cultural o tecnológica, sino en su extraordinaria capacidad para funcionar como esponjas culturales, absorbiendo y sintetizando lo mejor de cada tradición que encontraban. Cuando conquistaron Hattusa, no la destruyeron como había hecho Anita, la reconstruyeron incorporando elementos arquitectónicos jatis que convertían la ciudad en un símbolo de continuidad cultural, además de poder político. Cuando se enfrentaron a los reinos luvios, no se limitaron a conquistarlos. Establecieron matrimonios dinásticos que traían princesas luvias a la corte hitita, donde se convertían en vectores de influencia cultural que transformaban las tradiciones hititas desde adentro. La más famosa de estas princesas, Pudujepa de Quitzuatna, llegó a ser tan poderosa que cogobernaba el imperio junto a su esposo Hattusili III, introduciendo rituales religiosos luvios que se volvieron fundamentales para la legitimidad del Estado hitita. Las relaciones entre estos pueblos no seguían un patrón simple de conquista y sumisión. Eran más bien como una danza compleja donde el liderazgo cambiaba constantemente dependiendo de las circunstancias políticas y militares. Durante el siglo XV a.C., cuando el imperio hitita pasó por un período de debilidad interna, fueron los reinos luvios los que se convirtieron en los poderes dominantes de Anatolia Occidental.
Arsagua aprovechó esta oportunidad para establecer relaciones diplomáticas directas con Egipto, enviando embajadores a la corte del faraón y recibiendo delegaciones egipcias en Apasas. Quetzalcoatl, por su parte, jugó un juego diplomático aún más sofisticado, alternando entre alianzas con los hititas y los mitanios, dependiendo de cuál le ofreciera mejores términos comerciales y mayor autonomía política. Pero quizás el ejemplo más fascinante de esta interacción cultural compleja era lo que sucedía en los santuarios religiosos compartidos. A lo largo de Anatolia habían surgido centros de peregrinación que atraían devotos de todos los pueblos de la región. El más famoso era Yasyurukaya, cerca de Hattusa, donde el panteón hitita Lubyo-Hatti había evolucionado hacia una síntesis religiosa extraordinaria que incluía deidades de todas las tradiciones anatolias. Durante los grandes festivales, sacerdotes hatis, lubios y hititas realizaban ceremonias conjuntas, utilizando lenguas diferentes, pero rituales sorprendentemente similares que sugerían siglos de intercambio e influencia mutua. Estos santuarios funcionaban como naciones unidas religiosas, donde las diferencias políticas se suspendían temporalmente en favor de una identidad anatolia compartida que trascendía las fronteras de los reinos individuales. Era en estos espacios sagrados donde se forjaba la verdadera unidad cultural de Anatolia, una unidad que sobreviviría a la caída de todos los reinos individuales y se convertiría en la base de las tradiciones que influenciarían el desarrollo de las civilizaciones posteriores desde Grecia hasta Persia. Los conflictos militares podían determinar qué rey controlaba qué territorio, pero eran estas interacciones culturales profundas las que estaban creando algo nuevo. Una identidad anatolia que era más grande que la suma de sus partes constituyentes. El escriba real, que grabó las últimas tablillas en el archivo de Ugarit alrededor del 1180 a.C., no sabía que estaba documentando el fin de un mundo. Sus registros, descubiertos por arqueólogos modernos, exactamente donde los había dejado hace más de 3000 años, cuentan una historia de terror creciente. Los barcos enemigos ya están aquí, han quemado mis ciudades con fuego y han hecho cosas malvadas en mi país. ¿No sabes que todas mis tropas están en la tierra de los hititas y que todos mis barcos están en la tierra de Luca? Así que mi país está abandonado. Que mi señor lo sepa. Las 7 naves enemigas que vinieron aquí nos hicieron mucho daño. Estas palabras, escritas con mano temblorosa, eran el obituario de la Edad del Bronce, el fin de un orden mundial que había durado más de 1000 años. Lo que estaba sucediendo no era simplemente otra guerra entre reinos rivales, era algo sin precedentes en la historia humana. El colapso simultáneo de todas las grandes civilizaciones del Mediterráneo oriental. En el espacio de apenas 50 años, entre 1250 y 1200 a.C., el imperio hitita desapareció por completo. El reino de Arsagua fue borrado del mapa, los palacios micénicos de Grecia fueron abandonados, las ciudades-estado de Siria fueron destruidas, y hasta el poderoso Egipto se tambaleó al borde del abismo. Los arqueólogos han encontrado evidencia de destrucción masiva en más de 300 sitios arqueológicos que se extienden desde Anatolia hasta el Levante. No era una conquista ordenada donde un imperio sustituía a otro, sino un apocalipsis cultural que sumió al mundo mediterráneo en una edad oscura que duraría 4 siglos. Los responsables de esta catástrofe han pasado a la historia con un nombre que revela tanto como oculta: los pueblos del mar. Los registros egipcios, especialmente las inscripciones del faraón Ramsés III en su templo funerario de Medinet Habu, los describen como una confederación de pueblos misteriosos que llegaban del norte y del oeste, trayendo destrucción total. Pero estos no eran simples piratas o saqueadores oportunistas.
Los relieves egipcios los muestran viajando con familias completas, mujeres, niños y ancianos transportados en carros de bueyes, mientras los guerreros atacaban por mar y tierra simultáneamente. Era una migración masiva armada, pueblos enteros en movimiento que no buscaban simplemente saquear y retirarse, sino encontrar nuevas tierras donde establecerse después de que algo los hubiera expulsado de sus hogares originales. ¿Pero qué había puesto en movimiento a estos pueblos? Los científicos modernos han comenzado a ensamblar un rompecabezas climático que sugiere que el colapso de la Edad del Bronce fue causado por una tormenta perfecta de factores ambientales y sociales. Análisis de núcleos de hielo de Groenlandia y sedimentos de lagos mediterráneos revelan que alrededor del 1200 a.C. comenzó un período de severa sequía que duró más de 3 siglos. Las temperaturas descendieron, las lluvias se volvieron impredecibles y las cosechas fallaron año tras año. Pero el cambio climático por sí solo no explica la violencia y la escala de la destrucción. Lo que convirtió una crisis ambiental en un apocalipsis civilizacional fue la interdependencia del sistema económico de la Edad del Bronce tardía. Los reinos de Anatolia, como el resto de las civilizaciones mediterráneas, habían desarrollado economías complejas que dependían de redes comerciales de larga distancia para obtener recursos esenciales. El estaño necesario para producir bronce venía de las lejanas montañas de Afganistán o España. El cobre se extraía de minas en Chipre y Anatolia. Los cereales se importaban de las llanuras fértiles de Egipto y Siria. Cuando el cambio climático disrumpió la producción agrícola y forzó a poblaciones enteras a migrar en busca de tierras más fértiles, estas redes comerciales se colapsaron como fichas de dominó. Los reinos que habían basado su poder en el control de estas rutas comerciales perdieron simultáneamente su riqueza y su razón de ser. Los pueblos del mar no eran la causa del colapso, eran su síntoma más dramático, refugiados de la crisis climática que se habían transformado en guerreros por necesidad. Entre estos pueblos migratorios había Luca de Anatolia, Shardana, que podrían haber sido sardos primitivos, Shekelesh, que podrían haber sido sicilianos primitivos, y Denien, que algunos identifican con los dánaos homéricos. El mundo de la Edad del Bronce no fue conquistado por extranjeros. Fue destruido por sus propios hijos, convertidos en enemigos por el hambre y la desesperación. Era el fin de un mundo, pero también el doloroso nacimiento de otro nuevo que emergerían de las cenizas durante los siglos siguientes. En el año 717 a.C., más de 4 siglos después del colapso del Imperio hitita, un evento extraordinario tuvo lugar en la ciudad de Carquemish, en el norte de Siria. El rey asirio Sargón II, después de conquistar esta próspera ciudad-estado, se encontró con algo que lo desconcertó profundamente. Inscripciones monumentales escritas en jeroglíficos que no eran egipcios ni asirios, sino algo completamente diferente. Los textos hablaban de reyes de Hatti y describían tradiciones que parecían ser ecos distorsionados del gran imperio hitita que los asirios creían destruido para siempre. Sargón II acababa de descubrir uno de los fenómenos más fascinantes de la historia antigua: la supervivencia y renacimiento de la cultura anatolia en los reinos neohititas, estados sucesores que habían mantenido vivas las tradiciones de Hatti, Luvios y Arzawa durante la Edad Oscura del Mediterráneo oriental. El colapso del imperio hitita alrededor del 1180 a.C. no había significado la desaparición total de la cultura anatolia. En las regiones periféricas del imperio, especialmente en el sureste de Anatolia y el norte de Siria, príncipes y gobernadores locales habían logrado mantener el control de sus territorios cuando el poder central se desmoronó. Estos supervivientes no eran hititas étnicos,
sino principalmente luvios que habían servido como administradores y vasallos del imperio. Cuando la capital Hattusa fue abandonada y los archivos reales fueron sellados para la eternidad, estos líderes locales se proclamaron herederos legítimos de la tradición hitita, adoptando títulos como Gran Rey de Hatti y manteniendo las ceremonias reales que legitimaban su autoridad ante poblaciones que habían conocido la grandeza del imperio. Los reinos neo-hititas que emergieron de esta supervivencia cultural eran fascinantes híbridos que combinaban elementos hititas, luvios, arameos y asirios en síntesis completamente nuevas. Carquemish, bajo la dinastía de los reyes con nombres como Suji, Astuwatamansa y Yahimilk, se convirtió en el más poderoso de estos estados. Controlaba el cruce crucial del río Éufrates y las rutas comerciales que conectaban Anatolia con Mesopotamia, acumulando una riqueza que rivalizaba con la de los grandes centros asirios. Pero Carquemish no era simplemente un reino mercantil. Era un centro cultural donde los escribas desarrollaron una nueva forma de escritura jeroglífica, luviúa, que incorporaba elementos arameos y fenicios, creando un sistema de comunicación que servía a una población multicultural. Otros reinos neohititas florecieron en Malatia, antigua Melid, donde los reyes construyeron palacios decorados con relieves que mostraban procesiones reales, ceremonias religiosas y escenas de caza que recordaban deliberadamente el arte del gran imperio hitita. En Cincirli, antigua Samal, una dinastía local creó una síntesis cultural aún más compleja, donde las tradiciones luvias se mezclaban con influencias arameas y fenicias. Los relieves de Cincirli muestran reyes con iconografía que combina símbolos de poder hititas con elementos decorativos que anticipan el arte asirio y persa. Era como si estos reinos estuvieran experimentando conscientemente con diferentes formas de expresar su identidad cultural compleja. Pero quizás el aspecto más notable de los reinos neohititas era su continuidad religiosa. A pesar de los siglos transcurridos y las influencias culturales múltiples, habían mantenido tradiciones religiosas que se remontaban directamente a los cultos hatis, luvios y hititas originales. En Karatepe, en las montañas del Tauro, el rey Asatiguada construyó un santuario donde las inscripciones bilingües en luvio, jeroglífico y fenicio describen rituales que invocan a Tarunsa, el Tarun Luvio, el dios de la tormenta que había sido venerado en Anatolia durante más de 1000 años. Estos no eran revival artificiales de tradiciones muertas, sino la continuación orgánica de prácticas religiosas que habían sobrevivido ininterrumpidamente desde la Edad del Bronce. Los reinos neohititas funcionaron como puentes culturales entre el mundo perdido de la Edad del Bronce y las nuevas civilizaciones que emergían en el primer milenio antes de Cristo. Cuando los asirios finalmente conquistaron estos estados durante los siglos 8 y 7 antes de Cristo, no pudieron destruir completamente su legado cultural. Los elementos artísticos neohititas influyeron en el desarrollo del arte asirio imperial. Sus tradiciones administrativas fueron adoptadas por los persas. Sus cultos religiosos se filtraron hacia el oeste, influyendo en el desarrollo de las religiones de Anatolia Occidental que eventualmente encontrarían los griegos. Los neohititas habían logrado algo extraordinario: transformar la derrota militar en victoria cultural, manteniendo viva la memoria de los grandes reinos anatolios hasta que el mundo estuviera listo para redescubrirlos. Sin estos estados puente, la cultura de Hatti, luvios y Arzawa habría desaparecido completamente de la memoria humana. En cambio, sobrevivió el tiempo suficiente para influir en las civilizaciones que moldearían el mundo occidental, asegurando que los ecos de los reinos perdidos de Anatolia resonarían a través de los milenios hasta llegar a nosotros.